Hola, soy Chimo Cerdá, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat Politécnica de Valencia, y en este Polimedia lo que vamos a ver es cómo cambiar, cómo definir cuál va a ser la influencia que va a tener una textura sobre un objeto 3D dentro del entorno del programa Blender. Básicamente, lo que sabemos de las texturas es que son unas imágenes que pueden ser imágenes importadas o pueden ser generadas a través de un algoritmo que se aplican sobre un determinado objeto. Podemos definir cómo se aplican, en qué dirección, cuál es la orientación en la que se va a hacer esa aplicación. Y ahora de lo que se trata es de ver cómo pueden afectar a distintas características del objeto. Diríamos que de una forma casi intuitiva, lo más normal es pensar que lo que vamos a hacer es aplicar una imagen, como si estuviéramos recubriendo o como si fuera papel de envolver y estuviéramos poniendo directamente la imagen pegada sobre el objeto. Pero es que la potencia de las texturas y sus capacidades van muchísimo más allá, porque nos van a permitir no solamente afectar al color, sino que también nos van a permitir afectar a la geometría, a las normales, a la especularidad, a la reflectividad e incluso a la transparencia, a la translucencia. Es decir, que hay muchísimos parámetros dentro del objeto que nosotros vamos a poder, a través de un mapa, que es como tenemos que considerar la textura que estamos aplicando, a través de un mapa cambiar y alterar. Básicamente, entonces, en esta pequeña presentación vamos a intentar seleccionar las propiedades que debe afectar una textura, vamos a configurar los parámetros de influencia para que influya más o menos. Una vez sepamos sobre qué, vamos a ver cuánto va a afectar, porque puede afectar más o menos en un sentido u otro. Vamos a modificar, básicamente, sobre todo, y porque es en el 95% de los casos es eso lo que vamos a trabajar, vamos a modificar los aspectos de color y aspectos de geometría, pero que sepamos que está abierta la posibilidad para afectar muchísimo más, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver que la influencia dictamina a qué propiedades está afectando la textura, vamos a poder habilitar sobre qué, y luego entre qué valores, normalmente entre -1 y 1, pero ya veremos que ahora viendo las texturas veremos que podemos exacerbar muchísimo más ese efecto, ¿vale? ¿Y sobre qué? Vamos a ver que en la pantalla, en la pestaña en la que vamos a trabajar, los distintos parámetros van a aparecer clasificados en 4 grandes clasificaciones. Podemos afectar a las características difusas, a las características especulares, a las características de shading o a las características de geometría del objeto en sí. Como contar todo esto, digamos, de palabra es engorroso y no se ve muy bien, yo creo que es muchísimo más práctico y muchísimo más visual que trabajemos directamente sobre el objeto y sobre el entorno. Así que nos vamos a mover a Blender, ¿vale? Vamos a tener ahí un apaño normal, un objeto con su material, y vamos a generarnos una textura, que esta textura ya he seleccionado como Image or Movie. Hay una cosa que quería comentar y que, llegados a este punto, es bastante interesante. Digamos que para no cargar en exceso el entorno, hemos trabajado siempre, o trabajamos usualmente siempre, en modo objeto o en modo sólido, ¿no? En la representación de modo sólida. Ahora que estamos trabajando con materiales, quizás es un buen momento para pasarnos a la visualización de tipo render, ¿vale? De tiempo renderizado, en la que se consigue que hagamos una renderización en tiempo real. Así veremos siempre el objeto, el material que estamos generando, lo podemos ir viendo a medida que lo vamos definiendo, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a marcar así, aunque cargue un poco más el entorno, pero como básicamente lo que nos interesa es ver cómo está afectando al objeto, pues nos vamos a quedar de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar básicamente de la forma acostumbrada. Vamos a tener una imagen, vamos a abrir esta imagen, una imagen que tenemos aquí, y la imagen de tipo sand, ¿vale? Es una imagen que hemos hecho aquí, sand, open image, ¿vale? En un caso como este vamos a generarnos las coordenadas, vamos a cerrar aquí, vamos a ir comprimiendo, ¿vale? Si nos damos cuenta cómo estamos aplicando, estas coordenadas UV, aquí no sé si se aprecia lo suficientemente bien, pero aquí se ve como 2 triángulos, esta aplicación no es muy adecuada, parece que se ha cortado aquí un triángulo, si nos acercamos vemos aquí como hay una especie de corte, ¿vale? Estas coordenadas no son las buenas, las coordenadas son las coordenadas generadas, ¿vale? Y en este caso vamos a seleccionar una proyección de tipo cubo, ¿vale? Pero bueno, no es el mapeado lo que a nosotros nos interesa. De hecho, ahora el mapeado lo vamos a comprimir, porque a nosotros lo que nos va a interesar es ver cuál es la influencia. Y si vemos, esta textura que tenemos aquí está afectando al color. Fijaros, estos 4 que aparecen, características difusas, características especulares, características de shading y características de geometría,
¿vale? Lo más normal, porque es lo más intuitivo, es asignarlo al color, pero nosotros podríamos no asignarlo al color. De hecho, ahora mismo no está asignado a nada, ¿vale? Entonces, podríamos tener aquí al color, ¿vale? O no asignamos al color y ahora asignamos a las normales. Y fijaros qué es lo que ha pasado. Al asignar a las normales, la imagen se considera como una especie de mapa de alturas en las que las zonas blancas y las zonas negras, o las zonas más intensas o menos intensas, lo que realmente me están indicando es diríamos, con cuánta intensidad está afectando al modelo, ¿vale? En este caso estamos cambiando las normales, estas normales parece que cambian la geometría, no está añadiendo ningún punto más, pero cada vez que se hace el algoritmo Ray Tracing, la normal que se calcula es una normal distinta, ¿vale? Vemos que por defecto ha aparecido aquí el valor 1, ¿eso qué quiere decir? Que afecta, digamos, de normal, pero nosotros podemos hacer que justo las partes blancas afecten en negativo y las partes negras afecten en positivo. Esto lo podríamos cambiar poniendo esto a -1, fijaros cómo el cambio es en el otro sentido. Podemos hacer que la influencia sea mucho más sutil. Si os dais cuenta, cuando tenemos un parámetro 0,1, 0,2, esta influencia, fijaros cómo se ve muy poco con respecto al 1, o podemos exagerarlo muchísimo más, fijaros cómo aquí, digamos, la geometría que se va generando es muy puntiaguda y parece como muy resaltada, ¿de acuerdo? O sea que nosotros podíamos configurar el valor. Luego nada nos impide el que nosotros podamos hacer las dos cosas, es decir, afecto al color y afecto a la normal, y fijaros cómo esta textura de tipo arena todavía se va haciendo, tipo arena, rugosa, se va haciendo más. Eso diríamos que estamos combinando dos cosas, estamos cambiando las normales y estamos cambiando también el color. O sea que nada nos impide que una misma textura haga eso, y luego también, pues por ejemplo, al tipo espejo. Ahora no lo vamos a ver porque el espejo lo veríamos si tuviéramos más objetos en el entorno, o a la alfa, y tener unas zonas que sean transparentes y otras zonas que no sean transparentes, o al ambiente, o a la intensidad especular, es decir, que podemos cambiar un montón de cosas, ¿vale? Otra cosa que me gustaría comentar es que, en este caso, vamos a dejar, digamos, que solamente afecte al color, ¿vale? Y otra cosa que sí que me gustaría comentar es que hay una serie de imágenes que están específicamente pensadas para afectar a las normales. Voy a trabajar con una segunda textura, voy a generarme una textura 2, ¿vale? Voy a llamarla así, textura 2, y en esta textura, que también va a ser de tipo imagen, si queréis vamos a desconectar de momento la primera y luego veremos el efecto combinado de ambas, voy a cargar la imagen siguiente. Mirad, tengo aquí esta imagen de aquí y voy a hacer esta imagen de círculos de normales, ¿vale? Ahora la imagen, y fijaros que ahora está afectando sobre el color, tampoco está afectando adecuadamente. Voy a generarme en el mapping una generada también de tipo cubo, ¿vale? Eso es importante. Pero ahora lo que es importante es ver estas imágenes que aparecen aquí con estos colores entre azul y rojo. En realidad son mapas de normales, me dicen en qué dirección tiene que ir la normal en ese punto en el que nos encontramos. Para definir que realmente es una imagen de este estilo, lo que voy a hacer es marcarla como normal map, ¿vale? Lo voy a marcar aquí dentro de este desplegable Image Sampling, voy a marcar la pestaña normal map, porque así Blender ya sabe que va a tener que hacer algo, digamos, especial con este objeto. No es una imagen tal cual, sino que nos está dando una dirección en tridimensional. Y no la voy a afectar sobre el color, sino que voy a afectar a la geometría normal. Y fijaros cómo en la geometría normal lo que estamos consiguiendo, ¿veis? Que esta imagen me está haciendo una especie de bump, ¿vale? Como si saliera hacia afuera. Y vamos a hacer que este bump sea más exagerado o menos exagerado, igual que estábamos viendo antes. Fijaros, puedo hacer que como estos resaltes, ¿vale? Sean más evidentes a la vista, o sean menos evidentes, o incluso que vayan en el sentido contrario, que parezca que vayan hacia adentro, ¿veis cómo da la impresión de que ahora este cubo está agujereado? Vale, y ahora, pues como ya lo tenemos, y ahora podemos cambiar ambas, combinar ambas. Si tengo esta y tengo esta, pues ahora la textura que esté aplicando al objeto, fijaros cómo tenemos la arena, pero además resaltada con este mapeado, ¿de acuerdo? O sea que podemos afectar, cada una de las texturas que añadimos puede afectar a distintas características. Bueno, y esto era todo lo que quería comentar con respecto a la influencia de texturas. Hemos visto que hemos seleccionado las propiedades que afectan a la textura, hemos configurado sus parámetros y hemos modificado sobre todo aspectos de color y geometría, que son los que se afectan en la mayor parte de las veces. Y con esto terminamos este objeto de aprendizaje. Muchas gracias por vuestra atención.